Desde San José, Costa Rica, el Ministerio Capacitando a los Santos presenta Teología sobre la Mesa Cuadrada, con el doctor Raúl Perazo. Hola, seguimos juntos y en todo este tiempo hemos tratado de darle pasos básicos. Empezamos desde la salvación, seguridad de salvación, cómo hacer un devocional, llenura del Espíritu Santo, una vida de victoria. Y hoy queremos empezar con un tema que tal vez mucha gente lo menciona, pero tiene que ver con la justificación. Así que gracias por acompañarnos, gracias Jonah, y ahí también tenés un poco de material para compartir con nosotros hoy. No, y es un tema fundamental porque es uno de los pilares y las bases de nuestra salvación, de nuestra vida cristiana, pero creo que si nosotros vamos y le preguntamos al cristiano promedio, por decirlo de alguna forma, ¿qué es justificación? ¿Usted es justo? Te van a decir, no. Le va a costar mucho explicarnos, o si le preguntamos qué es justificación y no va a saber, digamos, qué responder. Entonces la idea de hoy, de esta semana, es que usted pueda tener una mejor idea y entendimiento, porque lo hemos dicho varias veces, hay algunas sectas que estudian y que cuando nosotros hablamos con ellos le podríamos apostar a cualquiera de ustedes que alguno de esas sectas fácilmente lo envolvería por la manera como ellos estudian lo que ellos creen que es verdad. Entonces la idea es que nosotros podamos tener las mismas herramientas que la palabra de Dios nos da. Es un hecho para mí que desde el momento que entendí la justificación, mi relación con Dios fue otra, porque aprendí a tener intimidad, me sentí aceptado, todo cambió. ¿Por qué? Porque entendí que yo era justo. Sí. Entonces justificar, bueno, justificar, ahí tendríamos el verbo, ¿verdad? Y si nosotros nos ponemos a pensar, Raúl, la forma que nosotros utilizamos la palabra justificar es, yo me justifico de ciertas no pude acciones, llegar. Exactamente, digo, ¿qué pasó? No, es que no pude, me justifico, o yo no fui, el famoso yo no fui. Yo no toqué nada. Justifico mis obras, lo que yo estoy haciendo para liberarme de culpa. La palabra de Dios también, y en Romanos, y que nos vamos a basar hoy, vamos a estar en Romanos, nos habla de esa justificación también, y vea lo que dice el versículo 1 del capítulo 5, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si vemos simplemente el uso del español ahí, y que está muy acorde a lo que es el uso del griego también de esta palabra, pero quedémonos solo con el español. Dice justificados pues, hay otras versiones que dicen habiendo sido justificados por la fe. O sea, está en lo que aprendimos en español en una voz pasiva. ¿Qué significa eso? Que la persona no es la que está realizando la acción. O sea, no estoy diciendo Yo autojustifiqué. Exactamente. ¿Por qué? Es una razón muy simple, porque yo no puedo. La misma palabra de Dios aquí me lo está dejando muy claro, que el que me justifica a mí es Dios, y que tiene un medio, y ese medio es la fe. Entonces, justificados pues, ahí está el medio, la fe. Entonces tengo paz, ¿para quién? Para con Dios. Para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, exactamente. Entonces creo que deberíamos, lo primero es partir desde ese punto, que nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos. Y la definición de justificación es ser declarado justos, pero nosotros no lo podemos hacer. Claro, también ahí la palabra tiene un término, una connotación de juicio, como que si fuera un juicio, una declaración judicial, por decirlo de una manera. Y Dios me declara de esa manera. Dios dice, usted es justo. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces yo sé que soy justo, pero no me comporto como justo. Y ahí entra mi dilema de lo que siento a quién soy. Es que no me tengo que sentir, tengo que saber quién soy, y el saber va a afectar mi sentir. Sí. Tal vez piénsalo de esta manera, así, de manera más simple. Dios es el juez, y Dios, que es el juez, está diciendo, usted, Raúl, usted, Jonathan, usted es justo. ¿Por qué? ¿Por algo que usted hizo o no? Justificados pues por la fe. Entonces, claramente ahí vemos justificados. La justificación es que Dios me declara justo. Bueno, si
la definición más fácil que podemos dar. Buscamos esta misma palabra y pensamos en fe. Abraham fue justificado cuando creyó, fue justificado por fe. Vemos la doctrina de la justificación, que es esencial en la salvación en toda la Biblia. Lo que pasa es que tenemos que buscarla y a veces está ahí. Pero normalmente no se enseña este término en las iglesias. Se habla de la salvación, del perdón de pecados y se toma muy liviano que ya somos justos. Antes de ir a lo que queremos compartir de Romanos 3, ¿a quién justifica Dios? ¿A quién le podríamos decir a las personas que nos están viendo? ¿A quién justifica Dios? A todo aquel que cree, al que lo necesita, al injusto. Tal vez podríamos decir justifica al injusto, porque como nacimos pecadores, no hay justo ni un uno. Sí. Como nacimos pecadores, estamos separados de Dios. Entonces necesitamos ser justificados, pero no podemos ser justificados. Y ahí es donde entra el dilema. Necesito la justificación, pero no puedo ser justificado. Entonces Cristo lo hace. Y esa pregunta la hago porque también hay tal vez, en nuestro pensamiento humano diríamos, ¿a quién va a justificar Dios? Al que se porta bien. Al que se porta bien, sí. Pero no funciona de esa manera. De hecho, estaba leyendo antes de iniciar hoy el programa, estaba leyendo este versículo en el 8:33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y da lo que dice al final, Dios es el que justifica. Y después dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es que si entendemos que Dios nos declara justo y pensamos en Dios como juez, yo soy culpable, voy a tribunales, pero el juez dice que soy inocente. Soy inocente y todos mis antecedentes penales son borrados porque soy inocente. Nadie me puede decir usted hizo, no, yo ya no hice. Y es lo que creo que hoy queremos, en esta semana o en estos días, no sé cuánto tiempo nos va a llevar, pero queremos compartir con usted, somos declarados justos a pesar de nosotros, porque Cristo lo hizo, y por consecuencia vamos a vivir a la altura de. El libro de Romanos creo que presenta la justificación de una manera muy, muy, muy interesante. Si vamos a Romanos, justamente, yo cité de memoria recién el versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y me habla de toda la depravación del hombre que necesita ser justificado. Y después me da todo el medio, ¿no? Y esto refuerza el punto de por qué usted no es justificado por ser bueno. Que está diciendo que no es justo ni uno. No, y no solo lo vemos en Romanos, vamos al profeta Isaías y habla exactamente de lo mismo, inclusive que nuestra justicia es como un trapo de inmundicia. Porque el apóstol Pablo en Filipenses dice, no teniendo mi propia justicia, sino la que es de Dios. Siempre la justicia que nosotros tenemos es algo que nos fue dado, imputado para favor nuestro, nunca depende de nosotros. Es algo que tiene que quedar claro. ¿Por qué? Porque la justicia es parte de la doctrina de la salvación y nada podemos hacer para ser salvos. ¿Le podemos explicar a la gente qué significa imputado? Sí, algo fácil, se le cargó sobre otra persona. Cristo fue el que cargó todos nuestros pecados. A veces hay palabras que son complicadas, pero tenemos que ver la forma más difícil, más fácil y no hacer difícil. A mí se me cargó la justificación no porque yo la merecía, sino porque Dios lo hizo por su gracia. Ahora, vamos a Romanos 3 y vamos a ir separándolo paso por paso. Recuerde que usted puede ir contando con nosotros los versículos, puede solicitarnos el material. Acuérdese de visitar nuestra página y nuestro número telefónico, pero ya tiene su Biblia abierta, Romanos 3. Vamos leyendo entonces vamos a leer desde el 19 en adelante. ¿Te parece, Jonathan? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y voy a parar ahí para que podamos ir explicando poco a poco. Antes de llegar
en plenamente la justificación. Acá me habla de la ley, y la ley no es mala. La ley me muestra la necesidad justamente de ser justificado. ¿Por qué? Porque nadie puede justificarse por la ley, por eso tuvo que venir Cristo. Tenemos la ley de Dios, los 10 mandamientos más los 613, creo que son preceptos que nadie pudo cumplir. Pero si una persona se erraba en uno, se hacía culpable de todos. Así que la ley, las obras tampoco, no podían justificar. La ley solo hace que yo me dé cuenta que soy pecador. O sea, lo que se está queriendo decir es que por la obediencia de la ley yo no puedo ser justificado. No. Y lo vemos en personas que tuvieron que creer para ser justificadas. Siempre la fe o el creer fue el medio para la justificación. Y por eso dice, pero aparte de la ley se manifestó la justicia. ¿Qué justicia? De Dios. ¿Quién testificó de esa justicia? La ley y los profetas. Entonces es aparte de la ley, la justicia de Dios por medio de la fe en quién, y ahí me pone la persona, es la fe en Jesucristo, no es cualquier fe. Porque yo puedo tener fe en fe, pero necesito tener fe en el autor de la fe, y el autor de la fe es Jesucristo. ¿Para quién es? Para que todos los que creen en Él. Y cuando dice, pero aparte de la ley, la justicia de Dios no se obtiene por nuestra obediencia, no se obtiene por guardar la ley, no se obtiene por ser miembro de una iglesia. La justicia de Dios se obtiene por fe, y eso nos tiene que quedar grabado. ¿Tenés el versículo de Gálatas por ahí? 3:10. Bueno, mientras buscamos Gálatas, esa justicia de Dios hace referencia obviamente a ese Dios que es santo, a ese Dios que es perfecto, a ese Dios justo. que es justo y que nos declaró de esa manera. Usted ya lo tiene, versículo 10 del capítulo 3 de Gálatas. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo vivirá por fe. Y tengamos bien esto claro, porque a veces pensamos, es que yo soy justificado porque yo me crié en una familia cristiana. Yo me crié en tal iglesia o tal denominación. Bueno, la justificación... Bajo la promesa, que lo explicamos también en un momento. La justificación no se hereda, lo único que se requiere... Inclusive, la justificación no requiere que yo sea una persona obediente. Requiere que sea una persona sencilla. Y mirando esto, es un Dios justo el que se manifestó. Acordémonos que la palabra manifestar es que se hizo presente, la utiliza el apóstol Pablo de diferentes maneras. Cuando vamos a pensar en manifestar, la gracia de Dios se manifestó, se hizo presente. El Señor Jesús se manifestó a sus discípulos después de su resurrección. Entonces, la justicia de Dios expresa su pureza perfecta, porque Él no podía venir a morir y declararme justo si Él no era perfectamente justo y puro, y lo era. Entonces, tenemos que pensar que sí, es un Dios justo, es el que justifica a todo aquel que cree, pero es un Dios justo. Hablamos de esa parte de la ley, pero también al final del versículo 21 dice, y por los profetas. Son dos cosas fundamentales para los judíos, la ley y los profetas, y que también Abraham, como mencioné recién, fue justificado por la fe, pero también habló de la justificación. Abraham creyó y fue justificado, pero no por lo que hizo, porque podríamos decir, todas las obras que hizo Abraham, todas las obras que hizo Moisés, sí, pero tuvieron un punto en su vida en que tuvieron que confiar, tuvieron que creer, y ahí es la justificación. En la mente hebrea hay dos divisiones en el Antiguo Testamento, ley y profetas. Nosotros sabemos de memoria los libros de la Biblia, pero no es importante pensar en ley, en profetas, porque vamos siempre más al Nuevo Testamento. Creo que porque nos es más fácil entenderlo, o a veces lo hacemos hasta por vagancia, pero para un judío pensar ley y profetas es fundamental. Y en ambos vamos a encontrar una relación increíble hablando de la rectitud de Dios. Si Dios no fuera un Dios recto, un Dios santo, un Dios justo, no puede dar lo que no tiene. Por eso tuvo que ir
a la cruz. Ahora dice el versículo 22, dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por medio de la fe en esa justicia. O sea, por medio de la fe en el justo. El justo vive por fe, pero el justo fue justificado por alguien que realmente es justo y nos hace partícipes de eso mismo. Cuando pensamos en esa fe, Hebreos capítulo 12 dice, habla de Cristo como el autor y consumador de la fe. Si mi fe está puesta en la iglesia, en una persona, en la misma fe, pero no está puesta en Cristo, es una fe mal puesta. Cuando voy al versículo dice, por medio de la fe en Jesucristo, y habla de su sangre, habla de su obra, habla de la fe que realmente nosotros podemos disfrutar, podemos tener. Dice después, es muy interesante lo que dice para todos los que creen, que creen en Él, porque no hay diferencia. Inmediatamente dice, casi que nos está explicando por qué no hay diferencia, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y este es un tema que tenemos que entenderlo y aceptarlo. Ahora, ¿quién podría levantarse y decir yo nunca pequé? Sí, nadie. Sin embargo, hay gente que no se considera pecador, pero usted tiene que entender, no soy pecador porque peco, peco porque nací pecador. ¿Por qué nacimos pecadores? ¿Dónde empieza todo esto? Bueno, cuando Dios crea el mundo, creó a Adán y a Eva desobedecieron, por consecuencia pecaron, al ser pecadores fueron sacados del Edén, o sea, separados de Dios. Ahí entra la muerte espiritual y la muerte física, no hay justo ni uno, no podían ser justificados. Y sabes, Jonah, en el Génesis vemos una muestra clarita de la justificación y una muestra clarita de la gracia de Dios. Que el tiempo que tenemos no importa, porque si no llegamos mañana seguimos, pero cuando pensamos en justificación lo vemos aún en Adán y Eva. Pero Adán y Eva pecaron y la Biblia dice en Romanos capítulo 5 justamente, versículo 12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Estaba pensando justo en ese versículo. Entonces, la paga del pecado fue la muerte, pero entró por un hombre. Pasa a todos los hombres, por eso dice así, no hay diferencia. Utiliza la palabra destituidos, separados de Dios. Así que todos nosotros necesitamos esa justicia que viene por la fe en Cristo. No hay excepción, no hay una clase especial. Es que mi pecado y tu pecado, su pecado, les separó de Dios. Por eso, si usted no nació de nuevo, usted nunca va a poder entender la justificación. Y si no entiende la justificación, nunca va a poder tener intimidad con Dios. Por eso dice, no hay diferencia. En este caso está diciendo, bueno, no hay diferencia y utiliza judíos o griegos, argentinos o uruguayos. Dios no se fija la nacionalidad para salvarle. Dios no se fija su religión para salvarle. Dios no se fija la cantidad de su pecado para salvarle. Dios le salva y le justifica por gracia. Y vemos en el Nuevo Testamento un montón de personas que creyeron, fueron justificadas. Por consecuencia, son salvas de la ira venidera. En otras palabras, no hay una sola persona en este mundo que no necesite de esta justicia. No. Y los que ya somos salvos, tenemos esa justicia aunque no lo sintamos, aunque no lo merezcamos porque es por gracia. Yo soy justo no porque lo siento, sino porque Cristo me justificó, y es lo que vamos a ir desarrollando en los próximos programas, que vamos a estudiar todo el capítulo 3, lo más profundo que podamos dentro del tiempo que tenemos. Todos y cada uno de nosotros necesitamos de esa justicia que fue dada, que nos dio Dios por medio de la fe, para que no suceda o para que no sigamos en esta condición que dice el versículo 23, para que no sigamos destituidos, para que no sigamos separados de la gloria de Dios. Antes que nos vayamos, y lo piensa por favor y se comunica con nosotros, el estar destituido de la gloria de Dios es estar separado de Dios por siempre, y la paga del pecado es la muerte, por consecuencia el infierno.
La única manera de poder entender esto, que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, es cuando Dios le muestra a usted su situación. ¿Qué puede hacer? Usted no puede hacer nada, pero Cristo ya lo hizo. Fue a la cruz, murió por su pecado, derramó su sangre, por eso le justifica, por eso le salva. Así que si no nació de nuevo, comuníquese con nosotros. Siga acá con nosotros, vamos a seguir profundizando en el siguiente programa en lo que es lo que nos falta, el capítulo 3. Y también, si nos da tiempo, le vamos a hablar un poco sobre lo que no es la justificación, lo que muchas personas piensan que es. Síganos en redes sociales, permanezca junto con nosotros y nos vemos mañana. El Ministerio Capacitando a los Santos presentó Teología sobre la Mesa Cuadrada con el Dr. Raúl Perazo. Encuéntranos en redes como Capacitando a los Santos.